¿Ah? A la UTI para que no. Sí. Buenas noches, ¿cómo les va? Esperamos un minutito más y comenzamos el Ateneo de este mes. De paso les voy recordando y los vamos invitando el próximo mes. Ya tenemos el Congreso, las antiguamente denominadas jornadas, que ahora llamamos Congreso de la Sociedad de Infectología de Córdoba. Y recordarles también que durante este evento que hacemos anualmente y que todos participamos de él, en este año se va a llevar a cabo un evento de forma lúdica y bastante agradable, ameno, que queremos realizar, que van a ser las primeras jornadas infectológicas de la sociedad y que los invitamos a participar de modo ameno, amigo. Esto no es una competencia para comernos unos a los otros, sino más bien una cosa amena y que sea para el crecimiento y el fortalecimiento de los conocimientos y de paso pasarlo bien en un momento bastante lindo. Va a ser de manera eliminatoria, tipo mundial, y luego se irá a la instancia final, que será en modalidad del juego rosco, de esto de pasapalabra del programa de televisión que es bastante conocido. Así que los invitamos a participar. Recuerden que el formato de participación es en modalidad de grupos. Se inscriben de a grupos de a 3. Puede ser con cualquier persona, no es exclusivamente médicos y infectólogos, sino también pueden participar microbiólogos, bioquímicos, enfermeros, médicos de otras áreas, médicos de cualquier especialidad que estén interesados y que quieran aportar al equipo de cada uno. Está el link en la descripción de la página y allí se anotan en un Google Forms que es bastante rapidito y ya quedan inscriptos para las Olimpiadas que van a dar curso paralelamente a lo que va a ser el Congreso. Se les va a ir avisando a cada equipo para convocarlos y hacer su ronda eliminatoria y luego continuar las instancias así hasta la final, que será justamente, valga la redundancia, al final de la jornada. Así que muy deseosos de que participen todos de este evento. Los invitamos no solamente a que vayan a las jornadas, al Congreso nuestro como siempre, sino también que participen de esto. Bueno, ladra el perro justo. Bueno, en honor al tiempo y a los participantes que están conectados, vamos a dar comienzo al Ateneo de este mes. Invitamos a la doctora
de Villa María, que siempre la estoy molestando por estos casos. Creo que no se llama Ignacio, pero bueno, así figura en la computadora. No, Doc, no, Lucía, pero ando en Estamos compu abiertos a todo. prestada porque la mía murió. Acá somos open mind, así que no hay problema. Obvio, obviamente. Bueno, presento entonces. Dale, por favor, gracias. Acá está. No sé si se ve bien. Está perfecto, sí. Bien. Bueno, yo soy Lucía Guzmán, estoy terminando la residencia en el Sanatorio de la Cañada de Villa María. A mí me toca discutir un caso clínico que presentó el equipo de la Clínica Reina Fabiola, así que bueno, vamos a arrancar con eso. El caso es el de un paciente masculino de 40 años que presenta como antecedentes dislipemia y ex tabaquista severo, que trabaja en un equipo de pediatría. Como otros antecedentes relevantes, en noviembre del 2022 tuvo una infección por COVID-19 que no está descripta si fue grave o no, si requirió internación o no. Bueno, es casado, vive en Córdoba, tiene 2 perros y hasta donde sabemos no tiene antecedentes de viaje ni otros antecedentes epidemiológicos de importancia. Cuando el paciente llega a la consulta a la clínica en febrero de este año, les relata a los profesionales que desde que tuvo COVID-19 en noviembre hasta febrero presentó fiebre de 38 grados constatada que se presentaba más o menos cada 48, cada 72 horas y que se asociaba o se asocia a una importante pérdida de peso de 18 kilogramos en estos 6 meses. Cuando el paciente ingresa a la guardia de la clínica como positivo en el examen físico, 2 datos, una dermatitis seborreica y que presentaba adenopatías inguinales que eran móviles y no eran dolorosas. Se lo valoró al paciente en la guardia y se le decidió hacer métodos complementarios y valorar su internación. Entre los métodos complementarios que se comenzaron a realizar tenemos un laboratorio en donde encontramos al paciente anémico, leucopénico con 1700 blancos, 970 neutrófilos, 530 linfocitos, una eritrosedimentación elevada, transaminasas por 2 por 3, la LDH de 462 y el resto de los del laboratorio en parámetros normales. A su ingreso se le realizó también serología, en donde, bueno, presentó como positivo los anticuerpos antiantígenos de superficie de hepatitis B positivo, con el resto de la serología para hepatitis B negativa, por lo cual podemos inferir que el paciente está vacunado. Anticuerpos para hepatitis C negativos, para hepatitis A positivos, y una ELISA para VIH que se realizó por 2, los 2 fueron positivos. Se le solicitaron hemo y urocultivos que fueron informados después como negativos y un escaneo tomográfico de tórax, abdomen y pelvis. En tórax no se encontraron imágenes relevantes y en abdomen se describió un hígado de densidad homogénea con lesiones hepáticas heterogéneas con realce periférico que medían entre 30 y 40 milímetros y se ubicaron en segmentos 6, 8 y 4. Una esplenomegalia homogénea y en la tomografía de pelvis las adenopatías inguinales que, bueno, ya se habían visto con el examen físico. A su ingreso e internación se le hizo al paciente un fondo de ojos que resultó normal y un ecocardiograma también informado como normal. Además, se le realizaron antigenemia para criptococo, el antígeno urinario por histoplasma, galactomanano, que fue todo negativo, hemocultivos por lisicentrifugación, que también fueron informados como negativos, o el TB-LAM para tuberculosis, que fue informado como negativo, o una PPD de 0, y serologías en donde las IgG para citomegalovirus, Epstein-Barr, toxoplasmosis y Bartonella genselae resultaron positivas, todas con IgM negativas,
y un Chagas informado como negativo. ELISA y High tenía. Bueno, obviamente como tenía los test de ELISA para VIH, se le pidió la carga viral y los CD4. En la carga viral presentó 6.230.000 copias y los CD4 41, que representaron un 11%. Como el dato positivo, digamos, que tenían, que se obtuvo, digamos, fue las lesiones hepáticas, se decidió hacerle una biopsia al paciente, en donde, bueno, se describió que en realidad la biopsia estaba representada por tejido hemático fibrinoide, que representaba un coágulo, que no había tejido hepático en la muestra. Tenía 3 polimorfos por campo y se le realizaron tinciones de Gram, de Ciel-Nielsen y de Giemsa, que resultaron negativas. Con esta información nos dijeron que con un estudio pudieron arribar a un diagnóstico para este paciente. Entonces, con estos datos nosotros nos planteamos un paciente con un síndrome febril prolongado que tiene un diagnóstico reciente de VIH, que se encuentra en un estadio C3, con visitopenia, no están informadas las plaquetas, pero bueno, sabemos que tiene anemia y leucopenia, con lesiones hepáticas múltiples y heterogéneas y una esplenomegalia. A partir de eso, nosotros planteamos como diagnósticos diferenciales abscesos piógenos por gérmenes comunes y infecciones oportunistas y patologías oportunistas no infecciosas. Entre las infecciones oportunistas planteamos, bueno, bacterias, la Bartonella genselae, la tuberculosis y las micobacterias. Virales como citomegalovirus, varicela zoster, herpes y adenovirus, hongos como histoplasma, criptococos y parásitos como entamoeba, toxoplasma, cryptosporidium. Y entre las no infecciosas, principalmente tumores como sarcoma de Kaposi y linfoma. Los que resaltamos en amarillo son los que nosotros a priori descartaríamos como en un primer paso para ordenar todos los diagnósticos diferenciales que se pueden plantear con este paciente. Entonces, para pensar en sarcoma de Kaposi, el paciente tiene lesiones hepáticas que, bueno, sabemos que tienen contenido hepático por esa biopsia que fue tomada, tiene fiebre prolongada, tiene menos de 200 CD4, tiene una esplenomegalia y tiene una visitopenia. No tiene lesiones en piel ni lesiones pulmonares que a veces pueden acompañar a las lesiones por sarcoma de Kaposi hepática. Y bueno, no tiene hallazgos en biopsia, pero también la biopsia no tiene tejido hepático, entonces tampoco sería una biopsia de buena calidad. Para pensar en entamoeba, bueno, el parásito es cosmopolita, es endémico en Latinoamérica, si bien Argentina no es el país dentro de Latinoamérica que presenta el mayor porcentaje de casos. El paciente trabaja con niños y los niños son la población más expuesta a las parasitosis. Bueno, presenta lesiones hepáticas heterogéneas y tiene menos de 100 CD4. Sin embargo, bueno, no tiene antecedentes de viaje, tiene un síndrome febril, o sea, el paciente tiene síntomas, la mayoría de las infecciones por entamoeba no presentan síntomas y cuando hay síntomas es más bien colitis que síndrome febril prolongado. Bueno, tiene una tinción de Giemsa negativa en la biopsia, tampoco tiene hallazgos en la biopsia que se le ha tomado. En cuanto al linfoma, bueno, presenta lesiones heterogéneas, tiene síndrome febril prolongado, tiene síntomas B porque tiene la fiebre y tiene la pérdida de peso, tiene menos de 100 CD4, las lesiones se acompañan de una esplenomegalia, sin embargo, no tiene adenomegalias acompañantes, abdominales, retroperitoneales, que por ahí sí esperaríamos ver en un linfoma. Y en la mayoría de los casos del linfoma hepático se suele presentar como una lesión única y cuando la presentación es múltiple de un linfoma hepático con múltiples lesiones, en general hay como una lesión que predomina en tamaño con otras lesiones más pequeñas. En el caso de nuestro paciente, si bien tiene varias lesiones, todas tienen más o menos el mismo tamaño. Y bueno, lo mismo, no hay hallazgos en la biopsia.
Y el resto de los diagnósticos que pensamos como en un primer escalón sería Bartonella-Henselager, o sea, pensar en una epiteliosis. Tiene las lesiones hepáticas, tiene la esplenomegalia, el síndrome febril prolongado, menos de 200 CD4 y la IgG positiva para Bartonella. Sin embargo, bueno, la bibliografía describe que para sospechar una peliosis, la mayoría de los pacientes tienen una IgG de más de 64 o más, y cuando es más de 2,56, la sospecha ya se vuelve como más específica, digamos, más probable. No tiene aumento de la FAL, que la peliosis hepática suele cursar con aumento de la FAL, y se le han realizado hemocultivos y hemocultivos por lisis que han resultado negativos. Los hemocultivos no estaba descrito, digamos, si hicieron gérmenes comunes y gérmenes de crecimiento lento, y bueno, imaginamos que sí, porque el paciente tiene VIH, pero bueno, fueron negativos. Y para micobacterios, si ya sea atípica o tuberculosis, bueno, más o menos lo mismo. Los hallazgos positivos son que tienen las lesiones hepáticas y la esplenomegalia, el síndrome febril prolongado con la pérdida de peso, que tiene menos de 100 CD4, pero bueno, al igual que el linfoma, las micobacterias y la tuberculosis suelen acompañar las lesiones hepáticas de adenopatías abdominales y retroperitoneales que el paciente no tiene. En el caso de las micobacterias, suele haber también paniculitis mesentérica que el paciente no tiene, y también están muy relacionadas con una colestasis disociada, con aumento del FAL, que a priori el paciente no tendría. No hay granulomas en la biopsia, si bien no hay tejido hepático en la biopsia, y los hemocultivos y los hemo por lisis y centrifugación fueron negativos. En el caso de la tuberculosis, presentó el TBLAM y la PPD negativas. Aunque bueno, el paciente está en un estadio C3, tiene menos de 50 CD4, pueden ser falsos negativos también. A partir de estos diagnósticos diferenciales, nosotros planteamos si realizar una nueva muestra o continuar estudios sobre la muestra ya tomada. Y si tomamos una nueva muestra, si haríamos de nuevo una biopsia de hígado o si iríamos a tomar muestra de un ganglio inguinal, que si bien sería como más simple porque está más superficial, sabemos que los ganglios inguinales son bastante inespecíficos, entonces por calidad de muestra convendría hacer una nueva biopsia de hígado. A partir de realizar esa nueva biopsia, nosotros proponemos hacerle tinciones, nuevamente tinciones, el envío a bacteriología para hacer tinciones argénticas de Ciel Nielsen, tinción Gram, realizarle cultivos para gérmenes comunes y de crecimiento lento, para buscar Bartonella y micobacterias, sean atípicas o sea tuberculosis. Y si estuviera disponible, hacer PCR o Malditov también para buscar micobacterias atípicas, Mycobacterium tuberculosis, Bartonella. Con PCR también se puede buscar entamoeba, y se puede buscar el virus herpes humano tipo 8, que sería el agente etiológico del sarcoma en el caso de Kaposi, en el caso de tenerlo. El paciente no tiene serología para virus herpes tipo 8, entonces también, en el caso de no tener PCR, también podría plantearse la serología como para tener un dato que aporte a algo más para pensar en Kaposi. Y obviamente el envío de muestra anatomía patológica para buscar principalmente lesiones tumorales. Así que bueno, eso es lo que nosotros proponemos. Muchas gracias. Excelente, Lu, la verdad que está muy bien presentado. Me parece que Gracias, ¿no? estamos más o menos bien orientados todos y que estamos de acuerdo en cómo realizar el procedimiento diagnóstico y creo que todos más o menos vamos encaminados por ese mismo rumbo. Compartimos nosotros también a la hora de cuando estuvimos repasando el caso en nuestro centro, también coincidimos más o menos con los mismos diagnósticos. Sí es llamativo que no presenta adenopatías en ningún lado del paciente, salvo las inguinales, que también podrían ser un poco inespecíficas. Me hace mucho ruido el tema de adenopatías inguinales, serología positiva de Bartonella y lesión hepática, y creo que viene rumbeado por ahí, pero bueno, es mi opinión nada más.
El linfoma sí le faltan más ganglios, como para hacer algo hepático. Es muy llamativo que solamente tenga tanta lesión hepática, pero no tenga nada en la anatomía patológica que se le parezca a una célula tumoral alterada, y está todo más bien material de tipo necrótico. Eso es llamativo, que iría en contra. Y también para lo de micobacterias también lo pensábamos. Tiene descartado lo que es tuberculosis, que como bien decís, hemos tenido pacientes que han tenido PPD negativa y antígeno urinario negativo, y a pesar de eso, incluso con antígeno urinario negativo, tenían baciloscopía positiva en orina. Así que tampoco es de descartarlo 100%. Es bastante orientativo, sí, pero no se descarta una micobacteria atípica con eso, porque al ser específico de TBC no podemos descartar otra cosa. No sé si alguien quiere hacer otra acotación más o alguna otra aclaración. Eh, Está Darío, está Soledad, no sé si quieren compartir algo más, otra aclaración, algo más que les quieran comentar del caso. Bien. Eh, bueno, eh, recuerden que el caso es bastante complejo también. Me sorprende la velocidad de hacer todo el mismo día, ¿no? Porque tiene hecho el diagnóstico de HIV y la punción prácticamente el mismo día. Qué veloces, la verdad. Federico, Sí, Darío. ¿cómo andás? Perdón que estoy con el celu y no encontraba el microfonito para destrabarme. Che, no, más o menos estuvimos conversando eso un poco con Lucía, el caso esta semana o ayer o hoy, y es eso, sí, es cierto que no tiene adenomegalias por ningún lado. Todo lo que son las micobacterias atípicas generalmente o las micobacterias ambientales cursan con más adenomegalia. Recién cuando dijo Lucía en la presentación que vivía con 2 perros, bueno, alguien acá en mi entorno dijo que mirá si tiene una leishmaniasis, pero no tiene el cuadro clínico ni del laboratorio. Pero es lo que habíamos conversado con Lucía. Yo creo, mi diagnóstico personal es que, digamos, si yo tuviera que elegir un diagnóstico sería Bartonella, una ampeliosis hepática. Adhiero completamente. Sole, también nos da el ok, aprobado el diagnóstico, entonces. Sí, sí, está bastante. eh, Vamos a ver si no nos salen con un martes 13, pero bueno, ahí esperaremos ahora que nos resuelva Juan. Así que, Juan, si estás ahí, Acá estamos, ¿cómo están? hola Juan, gracias por estar. Gracias a ustedes. No hay 2 sin 3, tercer año consecutivo acá firme. Bueno, les voy a empezar a compartir pantalla, les muestro la Con resolución del esto, caso. con esto Leo te aprueba anualmente. Claro, es como que encima no está, ¿viste? Es para pasar de año. Claro, claro, exactamente. Bueno, les cuento un poco, imagino que ahí se ve la pantalla que comparto. Bueno, Sí, está bien, se ve bien, Juan. perfecto. Bueno, para seguir entonces, nosotros por las lesiones hepáticas sugerentes y por la serología positiva para Bartonella, le iniciamos el tratamiento con claritromicina y hasta esperar la biopsia confirmatoria. En realidad, a las 48 horas el paciente estaba febril, con buena evolución. Le dimos de alta con acitromicina, 500 miligramos por día, le pedimos el tratamiento antirretroviral. A los 3 meses de iniciar el tratamiento ya había ausencia de lesiones hepáticas, por lo cual le suspendimos el tratamiento con buena evolución. En el medio, porque en realidad, como ustedes dicen, la biopsia vino coágulos, vino sin parénquima hepático. Pero le pedimos ahí que le hagan la tinción específica para The Warthin Study, justamente para Bartonella Agenciae, y se vieron fíjense que acá está lleno de glóbulos rojos, como están apilados y todo, que estos son el coágulo que se drenó en la punción,
Y acá están estos bacilos negros parduzcos, elementos baciliformes sería en realidad, que son compatibles con Bartonella. Nosotros también, cuando la historia por ahí es un poquito más, uno por ahí lo acomoda un poco en el sentido de que para presentarlo más académicamente, en realidad el paciente era médico, no quería que se sepa mucho su diagnóstico, ya vino con varias ecografías y una tomografía hecha, como que entró a punzarse directamente por la gente de diagnóstico por imagen. Nosotros le dijimos, che, y si le hacemos un HIV, entonces por eso tenés ahí lo que decía Fede vos, de por qué tiene la punción y el HIV en el mismo día. Bueno, fue por eso, porque le pedimos un HIV cuando el paciente entró a punzarse, porque venía por otro servicio en realidad. Nos dio Perfecto. positivo y ahí, bueno, fue que por la respuesta de tratamiento, todo le pedimos la atención específica, que esto demoró un mes en llegar, pero bueno, nosotros hicimos una prueba terapéutica, anduvo bien, y estuvo 2 días internado nomás, sin poder hacerle más nada, porque el paciente se quiere ir, de hecho se puede atender a otra institución ahora y todo, para estar, bueno, lejos del foco. Pero bueno, esta fue la resolución del caso, así que muy bien todo el razonamiento de todos los colegas anteriores. Yo voy a hablar muy rápidamente y en honor al tiempo del resto de enfermedad por arañoso de gato, que es una enfermedad infecciosa caracterizada por linfadenopatías regionales. Está descrita hace más de 50 años y puede estar producida por un montón de microorganismos, como ustedes ven, si bien Bartonella gencellae es más frecuente, Atypia felis, otro tipo de Bartonellas también pueden dar enfermedad por arañoso de gato, y si usted se pone a leer, hay un montón de Bartonellas. Me dijeron los otros días Elizabetae, que es por el nombre que le pusieron a la perra donde le descubrieron la Bartonella, pero hay un montón de Bartonellas que no hacen enfermedad en humanos, sino que es más en perros o en gatos. Pero estas sí son que producen enfermedades en humanos. La Bartonella baciliforme es otra también, que tiene otros nombres como enfermedad de Carrión, fiebre de la orolla, verruga peruana. Esto de verrugas, por bueno, cómo impresionan macroscópicamente las lesiones. Del Perú, la región de la Oroya es una región de altura en Perú donde se descubrió esta enfermedad. Y Carrión era porque era el médico, no era el médico, porque es una historia muy curiosa, de que era un estudiante de medicina que estaba seguro que esta Bartonella producía enfermedad en humanos y nadie le creía. Estamos hablando del año 1895, 1890, y se la autoinoculó. Y después se murió por esta enfermedad por Bartonella que hizo. Entonces, en honor a él, por eso cuando vos lees la biografía de chico, dice, fue un estudiante de medicina y científico. Y digo, ¿por qué estudiante y nunca se recibió de médico? Bueno, ahí leyendo un poquito más, se murió por autoinocularse este otro tipo de Bartonella, también es una enfermedad más diseminada. Sospechan que fue un inóculo muy alto, era otra medicina en ese momento y bueno, se terminó muriendo. Como dato de color nomás. En pacientes viviendo con VIH principalmente y en otras formas de inmunosupresión, tenemos otro tipo de enfermedades más invasivas como la angiomatosis basilar, la peliosis y la esplenitis. En realidad la enfermedad por arañazo de gato se conoce hace mucho, pero la etiopatogenia, que es bacteriana, se conoce recién en el año 1983 en este artículo, donde vieron 39 pacientes con enfermedad por arañazo del gato y ahí descubrieron, mediante la tinción que yo les mencioné antes, el agente bacteriano. O sea que una enfermedad que está descrita como causa de efecto hace mucho, pero que el patógeno bacteriano se conoce hace poquito, dentro de todo poco. A nivel de patogenia, bueno, justamente como una enfermedad que no tiene mucha evolución en respecto a los estudios y su conocimiento, es pobremente entendida. Puede haber infección local o por diseminación hematógena. Los gatos son el reservorio natural porque hacen bacteriemias intraeritrocitarias, que puede durar hasta un año esta bacteriemia y que el gato no va a presentar ningún tipo de síntoma. Se conoce por qué algunos pacientes hacen enfermedad localizada y otros diseminada. Hay algunos antígenos de histocompatibilidad que están estudiados para enfermedades invasivas, pero no hay una razón establecida de manera clara. Y en base a la patogenia, bueno, según la respuesta inmune que nosotros tengamos, va a ser la enfermedad que nosotros vamos a manifestar. Es decir, en la enfermedad por arañazo del gato es una respuesta supurativa y local. O sea, tenemos puerta de entrada, adenopatías circundantes, son pacientes inmunocompetentes. La angiomatosis basilar es una respuesta angioproliferativa en inmunosuprimidos, por eso se ve tantos vasos sanguíneos, se ven como lesiones sanguinolentas. Meningoencefalitis o retinitis por una excesiva respuesta inmune, o una endocarditis, por ejemplo, porque la bacteria se reproduce de manera
importante a nivel endovascular y produce impacto en el endocardio. A nivel epidemiológico es una enfermedad común de niños, adultos jóvenes, de distribución mundial, predomina en climas fríos y húmedos, principalmente en otoño e invierno, que acá este paciente tampoco era nuestro caso, ¿sí? Que en febrero. El 90% refiere a haber tenido contacto con gatos, y el contagio de gatos es por un artrópodos, que es esta pulga, la pulga del gato, ¿sí? La pulga del gato almacena la bartonela, defeca, el gato se rasca y la materia fecal contaminada queda en la uña del gato y entonces al rasguñarnos los gatos, ahí se produce la inoculación directa. ¿Es la única forma de transmisión? No. Puede ser por mordedura o arañarse gato, por exposición a las pulgas del gato. Hay algunos trabajos también que hablan de enfermedad por bartonella posterior a la exposición de pulgas de los perros, ¿sí? Que podría explicar en nuestro caso, o que haya sido contacto con un gato más de chico. La verdad que el interrogatorio del paciente no lo refería, pero bueno, pudo haber sido. También por saliva de los gatos, y bueno, como ya les había dicho, que los gatos permanecen asintomáticos. A nivel clínico, 80-90%, ¿cuál es el paciente prototipo? Niños con lesión de puerta de entrada y enopatía satélite. Esto es, fíjense, acá estas lesiones papulares, inflamatorias, a veces pueden ser un poco pustulosas, con componente inflamatorio alrededor, y generalmente pueden, si es un dedo de la mano, pueden desencadenar una enopatía regional, generalmente a nivel axilar, miembro superior, inguinacia a nivel miembro inferior, y bueno, o dependiendo del sitio de inóculo, también pueden ser cervicales, por ejemplo. La afectación visceral, como les contaba, es rara, pero importante. Puede producir fiebre de origen desconocido, dolor abdominal, pérdida de peso, todo ese síndrome constitucional que por ahí vemos en este tipo de pacientes, que en realidad a nivel inmunocompetente es una de las causas que nosotros deberíamos estudiar. El inmunosuprimidos cambia un poco porque tenemos mucho más causas. No suele haber la lesión esta puerta de entrada con adenopatía, y sí puede elevar reactante en fase aguda. Puede haber afectación ocular por la enfermedad también, el síndrome de Parinodo, síndrome oculoglandular, donde hay linfoadenopatía, más una afectación ocular, conjuntivitis, ojo rojo, hasta una celulitis periorbitaria, y la adenopatía puede ir preocular, submandibular o cervical. ¿Sí? Es un síndrome, la verdad, que dentro de todo raro. Ni hablar de la neuroretinitis, ¿sí? Como otra causa, manifestación. Puede haber encefalopatía, mielitis transversa, puede haber ataxia cerebelosa, está descrito el síndrome de Guillain-Barré también, posterior a la infección por Bartonella. Acá les dejo un fondo de ojo, esto es una infección bien aguda. Fíjense que acá, que si bien esto es más tardío, está bien delimitado el nervio óptico. Bueno, en la parte aguda hay una inflamación del nervio óptico, por eso se presenta con bordes así difuminados. Esta inflamación posteriormente resuelve, pero empieza a haber depósitos, principalmente de complejos lipídicos posterior a la inflamación, bien a nivel macular, que esto puede repercutir a nivel visual también. Puede haber afectación musculoesquelética con mialgias, artralgias, miositis, hasta incluso osteomielitis, y otras como anemia hemolítica, PTI, bacteriemia, angiomatosis basilar y eritema nodoso. En la angiomatosis basilar me quiero detener un segundo porque, bueno, dentro hay todo un capítulo de infecciones por Bartonella en pacientes que viven con VIH, donde la prevalencia está estudiado que es mayor a la población general, fíjense, casi 3 veces mayor. Aunque la prevalencia de enfermedad en todos los pacientes VIH, sobre todo en estos pacientes con recuento menor a 100 CD4, es baja, representa el 1.2% de los pacientes. Por eso, en realidad, si bien son cosas que nosotros siempre estudiamos y hablamos de la Bartonella, del diagnóstico diferencial, etc., es una enfermedad de baja incidencia, baja prevalencia, por lo cual nos pareció interesante para charlar un poco en este Ateneo. Las manifestaciones clínicas, como dijimos, son no específicas. Esto lleva un diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque todos estos síntomas que yo les muestro acá, como la fiebre, la sudoración nocturna, estos síndromes constitucionales que nosotros hablamos, lo puede dar el mismo VIH, cualquier otro tipo de infección oportunista. En estos pacientes tan inmunosuprimidos podemos perder ese criterio de unicista, por lo cual pueden tener más de una cosa. Entonces los diagnósticos por ahí son más difíciles, y si tenemos un 17% de cero prevalencia y nosotros hacemos serología, nos da positiva, nunca sabemos, al fin y al cabo, si representa o no parte del cuadro clínico que tiene el paciente al momento de la consulta. Es un desafío diagnóstico, por lo cual el diagnóstico definitivo es por anatomía patológica o por técnicas moleculares tipo PCR, que para la PCR estuvimos averiguando también nosotros un poco, no se hace en ningún otro lado que no sea el Malbrán,
Habría que ver si alguna otra institución lo puede hacer, pero bueno, por lo menos esto sería el diagnóstico y también porque los cultivos son difíciles, son microorganismos, como decía recién la colega, de lento crecimiento, y además la recuperación, el rédito microbiológico es muy bajo, incluso aunque tengamos la sospecha clínica al principio, es muy difícil aislar en medios de cultivo. La serología, esto es lo que les contaba, un resultado positivo no implica infección, ¿sí? Y un resultado negativo tampoco la descarta. El 25% de los bartonellosis en pacientes VIH pueden tener serologías negativas. Me pareció un porcentaje bastante alto, dado que es un diagnóstico que siempre pensamos y que por ahí es un diagnóstico que también terminamos descartando por ahí cuando la serología viene negativa. La forma de presentación más común de Bartonella en pacientes VIH es la angiomatosis basilar, que presenta lesiones cutáneas, principalmente violáceas, nodulares, papulares. Puede haber compromiso en mucosas y puede afectar a otros órganos, como vimos en la peliosis hepática, que es el hígado, la esplenitis, puede haber úlceras en el tracto gastrointestinal, osteomielitis, bacteriemia primaria o endocarditis. Bueno, todo va a depender del sitio del inóculo y donde nosotros podamos detectarla también. Si no tenemos métodos o no tenemos recursos para detectar una bacteriemia por Bartonella, y capaz que decimos que no tiene bacteriemia, y en realidad nunca lo sabemos. ¿Cómo hacemos nosotros diagnósticos de angiomatosis basilar? Bueno, el diagnóstico es en toda lesión de origen vascular o que impresione de origen vascular en pacientes VIH con menor incidencia de 4. Acá uno debería sospecharla siempre, ir a la biopsia del órgano afectado y hacer la PCR o la correlación específica. Y como les dije recién, las serologías son un complemento que nos pueden ayudar, pero no terminan ni confirmando ni descartando la infección. Si ven, son sugerentes. E incluso alguna virografía, también como dijo la colega antes, puede hablar hasta incluso de punto de corte, mayor de 64, etc. Pero tampoco habla de ni si una IgM positiva versus IgM negativa, más de 1 en 16, que es el punto de corte para decir que es positivo, más de 1 en 64. No hay una correlación exacta en esos niveles serológicos, pero sí uno puede tener en cuenta como un complemento que nos ayude para llegar a un diagnóstico. El diagnóstico diferencial, por supuesto, con el sarcoma Kaposi, como ya también lo mencionaron, los hemangiomas y dermatofibromas. Bueno, hemangioma y sarcoma Kaposi puede ser una afectación más, por supuesto, visceral, además de cutánea. En cambio, dermatofibromas u otro tipo de lesiones son más de la piel específicamente. Acá yo les quiero mostrar, fíjense, estas lesiones papulares sobrelevadas, que parecen un hematoma, ¿sí? Bueno, esta es la angioproliferación, que si uno la destechar o si el paciente se rasca o tiene tanta proliferación vascular que se termina destechando, podemos ver cómo es en realidad de un origen bien vascular, el rojo, que puede ser tendencia, acá ven, al sangrado o a la secreción constante. Estas lesiones que nosotros vemos, también papulares, de origen vascular, son un poco más rojo-violáceas. Estas puede ser. Esto de acá es un sarcoma de Kaposi. Y esto es una angiomatosis basilar. Entonces, para que también tengamos en cuenta por ahí que el diagnóstico no nos queda otro que a este tipo de pacientes biopsiarlos. Cuando son así, por supuesto, tejidos accesibles como en la piel. El tratamiento de la angiomatosis basilar es con doxiciclina o macrólidos, como sabemos, porque son antibióticos que tienen buena concentración a nivel intracelular, ¿sí? En casos graves, en casos de endocarditis, uno le agrega un antibiótico antimicrobiano, sería endovenoso, como rifampicina o gentamicina, ¿sí? Que esto se hace por 14 días, después se continúa con vía oral. Todos los casos, sean graves o moderados o leves, llevan 3 meses de tratamiento. Y en cuanto a la peliosis, ¿sí? Justamente pensando que este paciente lo que tuvo fue una peliosis hepática, primero que la peliosis es un espectro de enfermedades con similar histopatología. Esto quiere decir que son cavidades quísticas, rellenas con contenido hemático, con sangre, que pertenecen a un espectro de muchas fisiopatogenias, pero repercuten en el vía final común, que es este tipo de lesiones. Viene del griego pelios, que significa oscuro, purpúreo, por su aspecto macroscópico, descrito hace ya por lo menos 2000 o 3000 años. Se desarrolla en hígado, que es el más frecuente, puede haber vaso, médula ósea, ganglios y otros órganos que también estén afectados con estas cavidades quísticas sanguinolentas. Las causas pueden ser medicamentosas, los tratamientos quimioterápicos, los inmunosupresores, por ejemplo la acetoprina, los corticosteroides, los anticonceptivos orales también pueden producirla. Trastornos inmunes, ya sabemos que las enfermedades hematológicas y los pacientes trasplantados, por ahí
instituciones que ven pacientes trasplantados con mucho mayor frecuencia que nosotros, es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta que sea una peliosis de origen no infeccioso. Y también las infecciones como la tuberculosis, el mismo VIH per se puede producirlo, la sífilis y la bartonela. Hasta un 50% de los pacientes no tenemos ningún factor desencadenante de esta reacción vascular localizada generalmente en un solo órgano, pero bueno, son cosas que nosotros tenemos que descartar. ¿Y por qué decir, bueno, por qué uno debería actuar en consecuencia de esto? Porque puede tener manifestaciones clínicas, dolor abdominal, síndrome sistémico, como estos síndromes febril, fiebre de origen desconocido, bueno, todo lo que ya hablamos. Puede haber hepatoesplenomegalia, pero lo más importante es que puede producir un shock hipovolémico, porque hacen hemorragias, estas lesiones quísticas, pueden generar un hemoperitoneo, por lo cual uno debería tomar cartas en el asunto y llegar al diagnóstico en todo paciente con una sospecha de una peliosis hepática, independientemente de la causa. Por ahí nos hacemos infecto y todo es más tratable, más fácil, pero bueno, para tener en cuenta. Los estudios complementarios suele haber elevación de gamma GT y FAL, que es un patrón de ocupación a nivel del hepatograma, puede haber o no transaminitis, puede haber trombopenia o pancitopenia. En la tomografía podemos ver hepatoesplenomegalia, las lesiones hipodensas intraparenquimatosas. Toda hipodensidad en tomografía es sangre hasta que se muestre lo contrario. Y el diagnóstico diferencial, bueno, con linfoma, infecciones por micobacterias atípicas, y también, una que me llamó mucho la atención, que la verdad la desconocía completamente, es la afectación extrapulmonar de pneumocitis jirovecii, que puede producir también peliosis hepática. El diagnóstico se hace con pacientes con clínica e imagen sugerente y en pacientes VIH con menor de CD4, uno debería ir a biopsiar las lesiones. De no estar disponible, y la bibliografía hace mucho énfasis en esto también, bueno, dar tratamiento empírico y por ahí ver cómo evoluciona. Por ahí digo, hay otro tipo de... y por ahí uno lee otro tipo de bibliografía de otro origen, que por ahí una PCR capaz que la tiene en 24 horas. Bueno, nosotros tenemos que ponerle antibióticos y esperar un mes hasta que esté en la teoría patológica. Y bueno, siempre en estos pacientes con peliosis buscar en piel lesiones que pueden ser más accesibles de biopsia. La biopsia, bueno, son espacios quísticos con contenido hemático, una estroma fibromixoide que contiene una cantidad de célula inflamatoria, suele ser un infiltrado mononuclear. Y bueno, la tinción de Warthin-Starry, como hablamos, más específica para este tipo de patógenos. El tratamiento es el mismo, ¿sí? La alternativa es la acitromicina o claritromicina. Si uno pone, la bibliografía nos refiere que la eritromicina o la doxiciclina son tratamientos de primera línea, pero porque, bueno, ellos tienen disponibilidad de este tipo de antimicrobianos vía endovenosa. Nosotros acá, de todo esto que tenemos, el único es la claritromicina. Recomiendan hacer tratamiento endovenoso por enfermedad rápidamente progresiva y después pasar un pasaje bioral a los 7, 10 días cuando el paciente esté estable clínicamente. Cuando hay riesgo de vida se puede agregar un segundo antimicrobiano, muy parecido a lo que hablamos de las formas graves de la angiomatosis basilar per se, y un tratamiento total también de 3 meses. El seguimiento se hace análisis de laboratorio, imagen, a las 4 o 6 semanas de inicio de tratamiento. No hay ninguna evidencia de solicitar persistentemente serología para ver si negativiza, para si suben los valores de anticuerpos. Capaz que en un caso dudoso podemos ver si no es útil o no la seroconversión, pero no hay evidencia bibliográfica que nos avale hacer ese seguimiento serológico. La recurrencia de enfermedad, si esta enfermedad supone tratamiento vuelve a aparecer, uno indica un tratamiento supresor, que incluso alguna bibliografía habla que sea hasta de por vida, otro dice que cuando sea mayor de 200 CD4, otro por encima de 500 CD4, bueno, es muy variable. Y el tratamiento antirretroviral se debe iniciar apenas esté disponible, excepto cuando haya afectación sistémica central o ocular, como nos pasa con otro tipo de infecciones oportunistas, como tuberculosis o citomegalovirus, por ejemplo. Ahí uno debería esperar un tiempo más. Complicaciones, síndrome hemofagocítico, por ejemplo, con pancitopenia, con alteración de estado general, o una síndrome de reconstitución inmune. Bueno, esta es la bibliografía que usé para el repaso bibliográfico. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Juan. Excelente el resumen, la verdad que muy completo, abarcativo con todas las áreas y bueno saber por las distintas partes. Es interesante saber eso, ¿no? Que, o sea, cuando lo planteamos nosotros al caso en nuestro servicio, también nos parecía raro, que es raro que no tengan ninguna lesión en piel, no tengan nada de angiomatosis basilar cutánea, como para tener tanto impacto profundo, pero bueno,
por lo visto también se presenta así. Y también nos hacíamos la pregunta si había otro tipo de análisis disponible en nuestro medio para poder hacer más allá de la serología, que teniendo en cuenta que es un paciente bastante inmunosuprimido, costaba un poco tener en cuenta si esos títulos eran o bajos o altos para la inmunidad del paciente. Así que también no hay que jugarse mucho cuando el paciente está inmunocomprometido con el tema de anticuerpos IgM y IgG. Así que excelente la discusión y bien completo con el tema de las presentaciones clínicas por un lado y de los tratamientos por el otro, que eso también es lo importante, ¿no? O sea, imagino que lo están siguiendo y ese paciente hay que controlarlo bastante. ¿Le han hecho alguna imagen de control nuevamente para eso? Sí, tiene imagen de control, tiene una ecografía con desaparición de las lesiones, que le hicimos justo en los 3 meses previo a la suspensión del tratamiento antibiótico. Perfecto, perfecto. ¿Y ha logrado repuntarse de 4? No sé si lo habrán hecho un conteo ya a lo mejor. Sí, pasa que se fue a otra institución porque, bueno, él Claro, es tenías médico razón. y se Sí, fue a otro lugar donde no hay tantos médicos que él conocía. Entonces, bueno, es más, sí. de Y hecho la internación fue, le dimos el alta porque se quería ir de alta voluntaria, bueno, había dejado fiebre, y dijimos, bueno, tomate, le dijimos, dejamos la citro bajo el brazo y sí. se fue. Y lo importante de eso, ¿no? Lo que decías vos de que entra para un servicio, no se sospecha nada y se pierden muchas oportunidades diagnósticas porque hacer una biopsia hepática no es tan simple y quizás no haya otra posibilidad de hacerlo. O al ser negativa nos quedamos con eso y ya descartamos o se quiere descartar infección o algunas cosas y le terminamos errando el diagnóstico por no dialogar previamente al hacer eso. O sea, está bien que entra para otro servicio, pero quizás los otros médicos también tendrían que abrir un poco el abanico de situaciones y consultar antes o decir, mira, voy a punzar un paciente, ¿querés que mandemos para algo en particular, específico? Algunas veces lo hacen algunos, otros no, entonces los manejos por ahí un poco individual y no en conjunto terminan llevando esto. Por suerte ustedes lo pudieron encaminar bien, realizando la extinción, está bueno. Sí, bueno, uno siempre cuenta cuando nos va bien. También hemos tenido, y casos más importantes, donde hemos tenido pacientes que han ido a biopsia cerebral y después nos enteramos del diagnóstico de HIV en el postquirúrgico y nosotros, bueno, le pedimos PCR para esto, PCR para... No, pero para que si no tenemos muestra, está todo en anatomía patológica. ¿Y cómo está en anatomía patológica? Y bueno, nos ha pasado también de esas otras partes, de esa cara de la moneda. Entonces, bueno, nada, uno comparte siempre lo que nos sale bien y bueno, hay veces que no se puede trabajar tan fluidamente. Es cierto, eso es una cosa de todos los días también. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Graciela, veo que está conectada, no sé si quieres decir algo. Hola, buenas noches. Felicitar a los dos presentadores. No podía dar opiniones porque lo conocía el caso. Quédate tranquilo, Juan, que yo le cuento al Leo que estuviste bárbaro. Así que aprobada esta parte de la residencia. Eh, no, la verdad es que también hemos tenido otros casos con sospecha de peliosis hepática, pero nos quedamos en la sospecha, en la prueba terapéutica, y ahí viste esas cosas que te quedan, como dice Juan, que no dan para presentarlo en pacientes VIH también, ¿no? Que decíamos, hacemos una serie de casos, que tenemos dos, pero la otra no la podemos documentar tan bien como se pudo documentar con la anatomía patológica, por suerte. Y ahí vi que la Sole había puesto de que posiblemente no era que estuviera hecha mal la biopsia, sino que caía muy adentro de la lesión, y yo creo que sí, como la lesión es una típica, es digamos una lesión hemangioproliferativa, digamos, entonces posiblemente por eso tenía sangre y no llegaron, que de hecho le da riesgo a la punción, pero como de entrada en el momento de la punción y como entró directo a eso, no pensábamos en este diagnóstico. Creo que se hizo y por suerte no tuvo accidentes de sangrado severo después de la punción. Es que también en la tomografía se veía que tenía realce en anillo, entonces Ujú. otra de las sospechas era que sea un absceso piógeno, de origen biógeno. Entonces, cuando entraron, punzaron, sacaron sangre, y dijeron, Juan, mirá, viene sangre, no le vamos a dejar un drenaje. No, le digo, no le dejé un drenaje porque no nos sirve en ese sentido. Y bueno, de ahí después se pudo llegar al diagnóstico. Pero bueno, la sospecha por ahí. Es más, también la gente de diagnóstico nos hubiese dicho, sí, hubiese sido bueno hacer una reso. Y digo, bueno, pero ustedes entraron a punzarlo sin hacer la resonancia previa. Bueno, viste cómo es todo para caracterizar mejor las lesiones también. Ujú. Una consulta que querías hacerles. El paciente presentaba visitopenia, no sabemos si pancitopenia por las plaquetas, Las plaquetas y también. tenían, bien,
Teniendo en cuenta eso, ¿no se planteó en algún momento hacer una punción de médula ósea para ver si también estaba profundo en la médula? Creo que eso también hubiese sido, a lo mejor ayudaba, pero ya el tratamiento por un órgano profundo creo que es igual para los dos. Sí, sí, bueno, también los hematólogos, lo que hablamos en ese momento, fue de, bueno, si ya tenemos la biopsia hepática en marcha y no nos cambia francamente la conducta, que también el freno medular podría ser por el VIH sin tratar. Entonces, bueno, decidimos esperar en ese sentido como, bueno, podría haber tenido cualquier otra infección oportunista también con invasión medular, es el mismo VIH, es el mismo Bartonella, bueno, por lo menos el Bartonella iba a estar tratado y el HIV también, así que decidimos esperarlo y mejoró. Si no mejoraba, ya estaba hablado del servicio de hemato para hacer una biopsia también de médula ósea. Está muy bien. Sí, sí, también claramente puede ser por el VIH, estaba en un estadio avanzado. Bueno, Graciela, no sé si querés mencionar algo también, pasamos el chivo del Congreso, así invitamos Bueno, que, porque jornada este me barra parece que va a ser congreso. el último contacto previo a eso. Exacto, bien. Una cosa que quería decir que no lo hemos dicho es que el día 3 a la noche es la asamblea de renovación de autoridades, así que todos aquellos que sean socios de la SIC están invitados a participar. Bueno, si alguien quiere armar una lista, por supuesto también. Y, y bueno, se mandó hoy el llamado a asamblea para eso. Además de, bueno, de que va a haber las presentaciones orales, trabajos científicos, discusión de casos con disertantes picantes y, bueno, esto de la asamblea que dijimos y las olimpiadas que ya dijimos. Creo que van a ser bien variadas y enriquecedoras. Va a haber disertantes internacionales, si bien los internacionales van a ser virtuales por razones económicas, va a haber gente de otras provincias, invitados a las mesas, así que ojalá que puedan participar todos y que nos veamos ahí. Bueno, perfecto. Con esto ya damos entonces por terminado el Ateneo. Gracias, Luz, gracias, Juan, Sole, Darío, muchas gracias por participar. Graciela también por parte del equipo de la Reina Fabiola. Invitarlos al próximo Ateneo del próximo mes, que vamos a seguir, obviamente, y al Congreso y a las Olimpiadas. Por favor, anótense, lo van a pasar bien, vamos a estar disfrutando de un nuevo evento. Así que gracias a todos, buenas noches y mañana y pasado mañana el módulo correspondiente a este mes del curso Triana. Así que saludos a todos y bueno, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches, Chao, buenas adiós. noches.